Bien, muy buenas tardes, ya a unos minutos para iniciar nuestra clase de hoy día de la segunda sesión. Eh, Quería hacer un pequeño comentario con respecto a la tarea, a los aspectos fundamentales que tenemos que manejar, conceptos claros en cuanto a la psicología educativa y su gran aporte al campo de y a lo que es el trabajo conjunto con los encantos. Hoy día vamos a especificar y vamos a aterrizar en algunos casos cómo realmente esta teoría, esta psicología, con los grandes aportes de los grandes científicos de la época antigua, desde los primeros años que comenzaron a construir los paradigmas conductistas, cognoscitivistas, paradigmas socioculturales, paradigmas pues experimentales, neuropsicoeducativos, pueden influenciar y pueden ayudar a los maestros y a toda la poder centrar el trabajo con los estudiantes por el bien de un desarrollo integral y positivo para estos chicos. Y bueno, realmente vamos a ya iniciar haciendo una pequeña retroalimentación breve de la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando que la psicología de los grandes paradigmas han dado ideas al educador de cómo abordar diferentes problemas, diferentes casos de los chicos, ¿no? En la escuela. Pero también nos ha hablado de cómo el aporte de varios teóricos ha ayudado a que se pueda distribuir adecuadamente los contenidos académicos o de aprendizaje para los chicos de acuerdo al nivel en que están cursando. ¿Qué requisitos necesitamos que el niño de educación inicial desarrolle o estimule? ¿Qué es lo que necesita desarrollar el chico de primaria? ¿Y qué necesita desarrollar el chico de secundaria? Y gracias al aporte de la psicología del desarrollo, hemos podido, buenas tardes, hemos podido abordar estos trabajos. Por ejemplo, los educadores o los que han diseñado las famosas mallas curriculares tienen que tener presente los requisitos que estos chicos necesitan. Empezando, la psicología, a través del aporte de Jean Piaget, por ejemplo, describe qué es lo que el alumno de educación inicial necesita desarrollar. Y le dan fuerza, la psicología dice que los movimientos motores tienen relación con el aprendizaje de la lectura, de la escritura, y bueno, infinidad de casos, y que también la psicología aporta de que los chicos en los primeros años de vida estudian en base a modelos, a observación. Y también hay teóricos de psicólogos que han hecho estudios y han observado la conducta humana y cómo, por ejemplo, cuando los chicos están sometidos, un ejemplo bastante claro y visible que vemos en la sociedad, están expuestos a programas, por ejemplo, televisivos que tienen contenido agresivo. Entonces, esos chicos, a mayor horas que están expuestos observando esa conducta, lo van a hacer propio para sí mismo. Y eso lo van a replicar y lo van a transmitir en su entorno de desenvolvimiento social. Por ejemplo, en la escuela. Por eso vemos grupos de chicos que tienen conductas agresivas. Y no es porque lo aprenden de un momento a otro, sino que eso lo van observando continuamente por los medios de comunicación, la convivencia en casa, el entorno de la comunidad, con quién se relaciona. Entonces, el aprendizaje es integral. Aprendemos no solamente en contenidos memorísticos o que tengan que ver con la retención de la información, sino también conductas que aprendemos. Muy bien, Bernardo, efectivamente, el aprendizaje por imitación. Entonces, es importante este aporte de la investigación. Entonces, vamos ahora a observar algunas imágenes donde ustedes me van a decir a través del chat qué están observando y qué tipo de tecnología dentro del campo de la educativa estamos aplicando en esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 imágenes.
En la primera imagen, ahí hay un grupo de ¿qué? De niños, ¿no? Que están socializándose ¿con quién? ¿Con quién se están socializando? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Con cómo están observando esa imagen? ¿Qué estamos viendo en esta primera estímulo que estamos acá utilizando la técnica de la observación, ¿no? La psicología, una de las cosas muy bien que nos ha ayudado, que nos ha aportado, es la técnica de la observación. Y un psicólogo tiene que tener bien desarrollado esa técnica. Vemos la lectura. Los chicos se están acostumbrando, estamos poco a poco, a través del contacto con el texto, estamos haciendo que estos chicos se adapten, ¿no?, al entorno de leer, al hábito de la lectura, ¿no? Primero con la curiosidad, primero con el juego, y luego el niño aprende a leer primero imágenes. No trata de decodificar letras ni textos, primero lee imágenes. Y hay una teoría que es importante, que aporta mucho, por ejemplo, la teoría vygotsquiana de entorno social cultural. Pero Vygotsky, que aportó, pero lastimosamente no fue tan promovida su teoría, decía que el niño aprende primero a leer imágenes, pero también aprende primero a escuchar sonidos. Entonces, el lenguaje interno. Y el niño, por ejemplo, ve esas imágenes y le da ese sentido emocional, la parte emocional afectiva, que tiene mucho que ver con las actitudes, la predisposición. Entonces es algo interesante esas teorías que van dando sentido al proceso de socialización con los textos en los pequeños. Tenemos otra imagen fundamental. ¿Qué observamos en la imagen inferior? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué están observando aquí? A ver, ¿este niño está en riesgo? ¿Qué dice? ¿Están en riesgo o no? Ajá, niños trabajando. Muy bien, Beatriz. Excelente. Niños en gran riesgo. ¿Por qué niños en gran riesgo? Todavía existe en nuestro país y a veces no lo difunden mucho, pero en los lados más alejados de nuestro Perú hay niños que están trabajando. A veces nadie sabe lo que puede pasar con esos niños, pero a veces se le priva al niño de ir a la escuela. Muchos de ellos ayudan a sus padres al campo, muchos de ellos están trabajando en las minas con los papás, pero nadie sabe que realmente ellos están pasando su tiempo de desarrollo, su evolución de una forma anormal, porque esto va a perjudicarles. Exacto, vemos en la calle niños vendiendo frutas, golosinas, ¿no? Y a veces esta situación se puede malinterpretar en la calle. Por ejemplo, hay adultos que abusan de los niños haciéndolos trabajar, ¿no? Entonces a veces les quitan lo que ellos ganan, ¿no? Y realmente no le dan la alimentación adecuada, el cuidado adecuado. Como también existen niños que en vacaciones trabajan en el mercado ayudando a cargar bolsas, pero trabajan para ahorrar para sus útiles escolares. ¿Cuántos de nosotros conversamos con esos pequeños y les preguntamos, ¿no? ¿Qué hacen con ese dinero o esa platita que van ganando en el día? Entonces es importante, pero esos niños se privan de su desarrollo normal, porque un niño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar bien cuidado, bien alimentado, bien protegido, tener el tiempo de jugar, porque la terapia del juego es un principio que le ayuda a desenvolverse al niño. Entonces es algo importante en la educación, nos dicen que el niño tiene que vivir cada etapa de su vida como debe ser, para desarrollarse sanamente, ¿no? ¿Qué vemos en la otra imagen? ¿Qué me dicen? A ver, Beatriz, Bernardo, Jorge, ¿qué me pueden decir? ¿Qué están observando en la siguiente imagen? A ver. ¿Son niños aparentemente normales o son niños? ¿Qué es lo que puede pasar con estos niños? Porque en el campo de la educación podemos tener ese problema. Podemos ahora con la nueva ley de inclusión, por ejemplo, en el año 2000 salió la ley y que los colegios ahora ya pueden recibir
ya pueden recibir niños con un tipo de repente con un retraso, ¿ya? En el desarrollo, pero también pueden recibir con niños con un pequeño retardo mental leve. Sí, aquí, en esta foto de aquí, donde está un niño observando aparentemente algo, ¿no? O pensando. Entonces, podemos tener en los colegios normalizados, sí, niños con habilidades especiales, efectivamente. Habíamos hablado en la clase pasada que también hay una programación para ellos, para estos niños académicamente. Aprendan poco a poco, de menos a más, para poder desenvolverse en la sociedad y puedan adaptarse a la sociedad. Sabemos que van a estar en deficiencia, en déficit, pero lo que queremos es que estos chicos aprendan a ganarse un lugar, un espacio en la sociedad. Y bueno, hay un ejemplo crucial frente a estos niños de necesidades especiales, por ejemplo, las famosas Olimpiadas Especiales. Cuando nosotros vemos los videos o de repente las experiencias de las Olimpiadas Especiales, vemos que la mayoría de chicos han tenido una estimulación temprana para desarrollar habilidades motoras, físicas, de repente no a nivel de conocimiento intelectual, sino de habilidades motoras, de habilidades sociales. Entonces, estos chicos, cuando son amados, queridos por sus padres, son aceptados por sus padres, el padre es el que promueve su estimulación temprana. ¿A qué llamamos? Yo tuve la oportunidad de hace muchos años de conversar con unos papás que le nacieron con sus hijos con síndrome de Down. Al inicio es difícil para el padre aceptar la condición de su hijo. Hay muchos padres que rechazan a los hijos, ¿ya? Pero hay padres que no, que los aman y les dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacarte adelante, ¿no? Entonces es un pequeño y además, por ejemplo, no solamente con síndrome de Down, sino hay diferentes tipos de dificultades que nacen con una lesión cerebral mínima o una disfunción cerebral mínima que puede traerle como consecuencias un problema de aprendizaje o un problema de adaptación. Entonces, efectivamente, tenemos diferentes tipos de niños con habilidades especiales. Ahora en la actualidad ya vamos a ir profundizando en las semanas siguientes que vamos a tratar, por ejemplo, el autismo. Niños con discapacidad visual o niños auditivos. Vamos a tener en el camino que analizar cómo la psicología nos ayuda a integrar estos chicos en un sistema normalizado o también puedan desarrollar otras habilidades que le ayuden a poder desenvolverse mejor. Muy buenas noches para los que se están integrando a nuestra clase. Estamos reflexionando sobre estas imágenes y muchos de ellos tienen un componente importante que nos puede ayudar en el campo de la psicología para ayudar a estos menores a adaptarse. Muy buenas tardes. Continuamos. Entonces, podemos decir, necesito la participación de todos ustedes, necesito la opinión de todos ustedes. ¿Qué estamos viendo aquí, chicos? ¿Qué estamos viendo aquí, futuros colegas? ¿Qué estamos observando en esta imagen donde hay una esfera? Niños aprendiendo, válido, niños aprendiendo. Quiero hacer una reflexión aquí con respecto a las inteligencias. Yo a veces, buenas noches, muy bien, están llegando a mi clase, estoy contenta porque hoy día somos más que la vez pasada y así esperamos que todos nos podamos comunicar y poder todos aprender juntos. Ustedes aprenden algo, yo también aprendo de ustedes, de sus comentarios, de sus aportes. Muy bien, inteligencias, la palabra inteligencias múltiples, muy bien Bernardo. Y la teoría de Gardner, muy bien Jorge, también muy excelente. En los años 60, 50, cuando estaba con fuerza la psicología, también en esa época, le daban fuerza a la inteligencia como puntaje de coeficiente general, es decir, inteligencia general. Y a veces ponemos a reflexionar, y hay un texto que nos dicen que tomaban pruebas de psicométricas, pruebas donde venían procesos que daban más
relación a la matemática, a las relaciones de objetos, eran esas psicotécnicas, esas famosas pruebas psicotécnicas, y la persona que salía bien, con puntaje alto en esas pruebas, lógicos, matemáticos, muy bien, Jorge, esas personas eran inteligentísimas, ¿no? Y las personas que salían bajo en esas pruebas eran menos inteligentes. Y a veces yo me pongo a reflexionar, ustedes a ver qué creen. Imagínense qué pena de aquellas personas que han salido con puntaje bajo. Toda la vida han pensado que son menos inteligentes, ¿no? Según este paradigma. Pero gracias al aporte de Gardner, ¿no? Que Jorge había mencionado aquí en el chat de Gardner, Gardner se inspiró en la evaluación, en el paradigma de Soloway, de varios otros personajes de la psicología que comenzaron a estudiar la inteligencia con sus características distintas, y gracias a eso lanza su paradigma de inteligencias múltiples. No todos nosotros somos menos inteligentes porque no destacamos en una área. La mayoría destacamos en áreas diferentes. Por ejemplo, en el caso de ustedes, de repente son un grupo que de repente hay un psicólogo que tiene mayores habilidades para la poesía, para el teatro, le gusta escribir, le gusta redactar poemas, ¿no? Pero es su habilidad, nació con ese ADN de poder escribir algo, de tener esa inspiración. Pero tengo otro colega o otro amigo, compañero, que de repente no tiene esas cualidades, pero sí tiene cualidades musicales, tiene cualidades de repente artísticas, ¿no? Es muy bueno, excelente, Michelle, es muy bueno en la música, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un pie izquierdo, un pie que no somos buenos para el baile, ¿no? Pero hay otros que sí son muy buenos en el movimiento corporal. Entonces ellos son inteligentes, pero el hecho de que yo no sea destaque en el baile no quiere decir que sea menos inteligente. Entonces cada uno destaca en lo que lo caracteriza como único, ¿no? Entonces, en esa época, este paradigma ayudó muchísimo, muchísimo a muchas personas, porque de poder desarrollarse normalmente. Entonces, también es una alternativa. Ahora, este paradigma de inteligencias múltiples, que ha servido mucho, ha aportado muchísimo a la educación especial, a la educación alternativa. ¿Por qué? Porque gracias a eso tenemos síndrome de Down poetas, tenemos síndrome de Down artistas, tenemos chicos con retardo mental leve que son muy buenos para la natación, que son muy buenos para tocar algún instrumento. Tenemos un chico discapacitado que es bueno, por ejemplo, cantando, deportistas. Entonces, todos tenemos en qué destacar, y el hecho de que no seamos buenos en matemático, en lógico-matemática, no quiere decir que no tenemos un espacio en la sociedad. Creo que todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad. Entonces, esto ayudó a poder dar fuerza a la educación especial en las habilidades de adaptación, en las habilidades sociales. Entonces, es algo interesantísimo. También tenemos la inteligencia interpersonal, intrapersonal. Y tiene mucho que ver con la forma como nos relacionamos con las personas, trabajar en equipo. Entonces es algo interesante cuando nosotros comenzamos a analizar este paradigma de las inteligencias. Entonces la psicología ha ayudado a la educación a poder evaluar los aprendizajes en base al tipo de inteligencia que el alumno pueda tener. Entonces, tenemos en la siguiente imagen un niño que está desarrollando una inteligencia, pues, que no todos lo tenemos, que es la naturalista. El indagar, el informarnos, el buscar, el poder buscar información hace que podamos investigar. Esa persona no se conforma con que solamente lo que el maestro le dice, sino que lee un poco más, analiza más y desarrolla un pensamiento más analítico, más crítico, más para poder nosotros argumentar una situación o una variable X de estudio. Y el otro lado que ya habíamos mencionado era la lógica matemática, habilidades en la matemática. Hay chicos que no necesitan repasar mucho, por ejemplo,
porque captan rápido. Y a veces muchos alumnos van a hablar con ustedes y les van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no he estudiado para el examen y me he sacado 20. Entonces tienen esa habilidad de captar porque también influye, interesante, los estilos de pensamiento y los estilos de aprendizaje. Cada uno tenemos diferentes formas de aprender. Entonces hay algunos que son más hábiles mirando, otros son más hábiles escuchando, otros son más hábiles pues moviéndose, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo, de temas que la psicología ha aportado, le ha ayudado al maestro, porque el maestro en base a toda esta información puede diseñar su sesión de clase, puede ver qué tipo de estrategia metodológica puede aplicar a su clase, el tema más motivador, cómo lo va a incentivar a su estudiante. Las teorías de la motivación, la psicología también aporta muchísimo la teoría de la motivación, cómo debemos nosotros reforzar, premiar, incentivar, reconocer la labor de alguien frente públicamente, ¿no? Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Exacto, sí, Bernardo, los exámenes de admisión. Acá hay un caso importante que quiero comentarles. En la secundaria hay chicos que se esfuerzan y sacan 20, 20, 20, 20, porque sus procesos captan, ¿no? Retienen. Pero ¿qué pasa? De que sacan muy bien notas en el examen de los colegios, pero cuando postulan a las universidades, no ingresan. Y acá hay dos cosas interesantes. Es la habilidad de resolver problemas y dos, el control de las emociones, la inteligencia emocional, el saber cómo afrontar una situación de tensión, de estrés. Entonces hay chicos que salen desaprobados porque de repente la parte emocional falla, es decir, incrementan la ansiedad, la angustia, y eso generalmente tiene relación a que desequilibra y bloquea los aprendizajes. Entonces hay chicos que a veces ingresan a la universidad, son los que son tranquilos, y razonan con mayor rapidez. Entonces los chicos que son memoristas, pues definitivamente tienen dificultades para ingresar. Bien, entonces, qué importante es hablar y gracias por su participación de todos ustedes, porque de esa manera me motivan y ya también ustedes, cada uno de ustedes se motiva a sí mismo, ¿no? Para poder aprender. Es importante. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Acá vemos una gran maestra con un grupo de alumnos en su escuela. Ella tiene que ser observadora, tiene que saber. Sabemos que a veces hay salones que tienen 40 alumnos, hay 36 alumnos, 25 alumnos. Entonces la maestra a veces no se abastece para trabajar individualmente algunos asuntos de aprendizaje con los estudiantes. Por eso ella diseña una clase que tiene que ser muy motivadora, muy encantadora para que todos puedan captar esa información. Entonces es importante que también nosotros podamos ver, tenemos que nosotros ver cómo convivir con los agentes educadores, con los profesores, orientarlos, hablarles, que muchos profesores a veces pierden la paciencia cuando tienen a chicos muy inquietos y hay que ayudarlos a esos maestros para que no pierdan la idea clara para qué están ahí. Entonces muchos maestros a veces ya se cansan, ¿no? Muy buenos maestros, pero a veces no tienen paciencia, a veces, muchas veces con la familia, con sus propios hijos. Entonces aquí estamos viendo que la evaluación tiene que también ser una evaluación justa en los estudiantes. También es importante que la profesora dé todo al máximo en el aula para que puedan los chicos quedarse con expectativas, pero a la vez estar contentos con las respuestas. Y en el otro imagen vemos una profesora que trabaja con papás, ¿no? Cuando los profesores arman su comité de aula, todos los profesores lo hemos hecho, hemos organizado nuestro comité de aula para las actividades del año, para integrar a los padres y a los hijos, pues la maestra comienza a indagar y también la escuela tiene una responsabilidad grande
de poder buscar la mayor integración de los padres de familia. Por eso es que promueven, más adelante vamos a hablar sobre las famosas escuelas de padres, los encuentros de padres, las orientaciones de los padres. Entonces es importante que los maestros y los psicólogos trabajemos con los padres de familia. No solamente para informar lo mal que se ha comportado el alumno o su hijo, sino también para felicitar las cualidades, resaltar las virtudes de su hijo. Entonces, generalmente al psicólogo lo relacionan con problemas. Bueno, sí, estamos todos los psicólogos relacionados a los problemas, pero ahora tenemos que ir cambiando esa perspectiva. Exacto, Bernardo, por eso es que la tutoría ya va teniendo otro tipo de sentido, porque la tutoría comienza a trabajar la intervención para orientar a los estudiantes y nosotros tenemos que estar monitoreando frente a ello. Entonces nosotros, la psicología es una disciplina que ayuda a poder seguir investigando problemas o variables o fenómenos que damos una respuesta a ese problema, causa y efecto, y de qué manera nosotros como psicólogos y la comunidad educativa debe asumir una actitud positiva para resolverlo. Entonces, no solamente es ahondar en el problema, sino es generar alternativas, acciones en conjunto para resolver esos problemas con los padres, con los estudiantes y con los profesores. Tenemos que la psicología educacional o educativa tiene varias temáticas. Ya habíamos mencionado algo general en la primera clase. La orientación y bienestar del educando existía en el pasado. Esa famosa OBE existía pues hasta el año 98, si no me equivoco, porque ya sale la nueva resolución de la tutoría y orientación educativa casi en el año 99 y se fortalece en el año 2000. ¿Ya? Entonces ya cambia el trabajo de el psicólogo y los educadores, porque generalmente en esa hora de bienestar educando, muchos profesores han utilizado esa hora para hacer clases de recuperación de matemática o clases de recuperación de comunicación. Pero, por ejemplo, ahora en la tutoría ya hay todo un programa planificado que se tiene que monitorear y evaluar, porque esa es una forma de poder dar ese apoyo al alumno, al estudiante y a los padres de familia. Informar cómo van los avances en los aprendizajes, en la adaptabilidad del alumno en la escuela. Exacto, atención tutorial integral, correcto. Pero esa palabra integral viene, por ejemplo, trabajada ya desde los años casi 90, cuando se forman los programas de prevención integral. Son programas que, por ejemplo, vemos el caso del uso indebido de drogas, cuando se trabajan las campañas en secundaria, por ejemplo, educación sexual y salud reproductiva, que se implementó en esos años para secundaria, el programa de escuela de padres para trabajar tanto los escuelas de padres para nivel inicial, primaria y secundaria, se trabajó talleres de liderazgo, el uso del tiempo libre para trabajar liderazgo grupal con los chicos y los famosos programas de habilidades sociales. Entonces va a ir cambiando. El trabajo en el campo de la educación, la psicología en educación, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido enriqueciendo, se ha ido implementando. Lo que sí debería darse es una evaluación objetiva de cómo estos programas han ido avanzando y qué se ha implementado en estos últimos años. Y también para la educación excepcional entra la tutoría y la orientación, porque vamos a tener chicos con Asperger, chicos, por ejemplo, con problemas visuales, chicos con problemas de aprendizaje, una serie de casos que también los chicos están en un sistema normalizado. La psicología educativa nos ayuda, por ejemplo, a
generar investigación de los fenómenos. Por ejemplo, el tema investigado en estos últimos años, por ejemplo, de varios psicólogos, es sobre el bullying escolar. Han publicado textos, han hecho investigaciones, por ejemplo, el estrés escolar. Hay un texto sobre el estrés escolar, producto de toda una investigación sobre el estrés en la escuela. ¿Por qué los chicos a veces ya no quieren ir a la escuela o ya no quieren estudiar una carrera, quieren algo práctico? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay colegios que todavía mantienen un sistema antiguo de enseñanza, tipo memorístico. Y ahora lo que se busca es que los chicos cambien, desarrollen pensamientos analíticos, pensamientos críticos, comiencen a deducir, desarrollen del pensamiento formal a un desarrollo de pensamiento inductivo y deductivo. Entonces es importante y ahora se trabaja en base a competencias, cómo el chico capta la información y cómo yo puede comprobar sus propios aprendizajes. La famosa autorregulación, el poder del chico ser consciente de sus propios aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo que le va a servir, qué no le va a servir? La parte reflexiva, un pensamiento reflexivo. Es interesante cuando empezamos. Por ejemplo, ahora el tema de investigación en el campo de la psicología es el grado de nivel de comprensión de lectora. Es decir, comprensión lectora. Y eso surge porque desde hace años, desde el último examen de PISA, ¿no? Cuando salió el resultado del examen de PISA, Perú en el antepenúltimo lugar. Entonces ahí se preocuparon un montón de personas y dijo, pero ¿por qué estamos los chicos bajos de comprensión lectora? Se está haciendo todo un programa y no han superado el problema. Entonces comenzaron a poder hacer estrategias, los profesores comenzaron a capacitarse en comprensión lectora, los colegios comenzaron a hacer convenios con las famosas editoriales para tener acceso a programas de libros y textos dosificados para desarrollar esas capacidades, ¿no? Luego, la parte emocional, sí, efectivamente, Jorge, ¿no? Los programas de control de las emociones, el control de la ira, la tolerancia. El programa por ejemplo, de cultura de paz, que se daba hace años, que debería continuar predicando la cultura de paz. Entonces también se hacían programas para poder ayudar a las personas a una mejor convivencia. Qué importante ese es el aporte de la psicología y eso nos anima a continuar y poder seguir escarbando sobre estos casos. Tenemos acá, ¿cuáles son las funciones? Y aquí tiene relación con su tarea siguiente de entrevistar al psicólogo, ¿no? Entonces, nosotros los psicólogos y también ustedes que van a desarrollarse como psicólogos de repente en un colegio o en otro lugar, no solamente es poder ayudar, sino también la palabra detectar y prevenir. La palabra detectar es poder ser asertivos y acertar en el diagnóstico del problema. Y para poder hacer diagnóstico tenemos que hacer una serie de pasos para poder nosotros detectar los problemas y describirlos correctamente. Y luego proponer programas de prevención o aplicar programas de prevención, sugerir programas de prevención en la escuela, ¿no? Por ejemplo, los problemas más comunes en la escuela son los problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje, las escuelas de padres, tenemos los talleres de habilidades sociales, la asertividad, la comunicación asertiva, por ejemplo, uso de tiempo libre y una serie de programas que son preventivos. La psiquis, el poder controlar la inteligencia emocional en niños como en adolescentes, es todo un programa que el psicólogo, las funciones que el psicólogo tiene que aplicar para poder, pues, realmente apoyar, ¿cómo se llama?, a la comunidad educativa. Educación familiar, sí, claro que sí. El psicólogo tiene que informar, hacer las reuniones de padres de familia para poder ayudarlos a que mejoren la convivencia en casa. En el campo de la orientación profesional, ocupacional y técnica, el psicólogo tiene que estar actualizado con las últimas baterías que se aplica para la orientación vocacional.
Por ejemplo, hay una batería de orientación vocacional de Vicuña Peri que fue producida en la Universidad San Marcos. Es toda una batería de caracterológica, de temperamentos, de hábitos de estudio y de orientaciones ocupacionales y profesionales. Es toda una batería de 4 test y cuando queremos orientar profesionalmente tenemos que aplicar estas baterías para poder dar orientación adecuada, ideas adecuadas de cuál es su talento, habilidades del estudiante, y poder ayudarlo a que sus preferencias puedan. Peri, es Vicuña Peri. Bernardo, es Vicuña Peri. Es un docente catedrático y de la Universidad San Marcos y fue editado esta batería en el Instituto de Investigación de la San Marcos. Entonces, es importante que los psicólogos abordemos la orientación y la asesoría en el acto educativo. Entonces, cuando ustedes entrevisten a su profesional, le van a decir primero cuáles son los problemas más comunes que se ven en la escuela, en su trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas o estrategias usa o planifica para abordar algunos problemas? Y tercero, con quiénes trabajan continuamente coordinando para ayudar al estudiante. Entonces, nosotros tenemos varios frentes que debemos nosotros trabajar. Primero, el área de problemas de aprendizaje. Ahí el psicólogo educativo tiene que informarse bastante en lo que es las dislexias, las disgrafías, las discalculias, problemas de la lectura, de la escritura, y el psicólogo tiene que actualizarse. Tenemos el problema de autoestima, de autoimagen, autopercepción. Vamos a ver diferentes casos en problemas de aprendizaje, los estilos de pensamiento, los estilos cognitivos, la metacognición, son temas que el psicólogo debe abordar porque tiene mucho que ver con las coordenadas mentales, con los procesos mentales y con el conocimiento. También tenemos, por ejemplo, que hacer los talleres de desarrollo personal. Esos talleres de desarrollo personal que se dicta a los estudiantes, es importante darlo. Trabajar los encuentros y las escuelas de continuamente para suplir las necesidades. Sabemos que ahora los padres trabajan todo el día, pero es bueno pedirles una opinión a qué hora estarían disponibles para poder asistir a esos eventos, porque es fácil, por ejemplo, planificar el colegio, proponer una hora, un momento, pero te van a asistir 2 o 3 papás. Pero es diferente cuando tú mandas un comunicado y dice qué tiempo o en qué horario le gustaría que sean las escuelas de padres. La mayoría de papás van a buscar un horario en el cual puedan asistir, ¿no? Porque vemos que algunos padres son responsables. Hay otros papás, claro, no sabemos cuáles serían sus motivaciones, que no van durante todo el año a ninguna reunión. Entonces es importante ayudarlos a que compromiso que ellos hacia la escuela y hacia la labor educativa de sus hijos. Porque todo el mundo, los papás, la mayoría, en la escuela le van a enseñar, la profesora le tiene que enseñar. El psicólogo tiene que orientar, pero el trabajo de la función como padres para educar, formar hábitos, para cómo debe comportarse, cuáles son los valores, echar la culpa al colegio responsable de formar los principios y valores, por ejemplo, de sus propios hijos. Entonces es algo importante, es una situación que debe realizar frente funcionales, chicos que sus papás están fuera del país trabajando, de repente chicos con papás divorciados, chicos con mamá fallecida. Es decir, tenemos diferentes casos de estudiantes que vamos a tener que nosotros abordarlo. ¿Okay? Bien, continuamos. Entonces, hemos hablado la clase pasada sobre la educación básica
atención, no solamente la labor integral en la escuela, sino bastante cuidado y atención en la etapa de inicial y en la etapa primaria. Todas las etapas son buenas, pero en cuanto a detectar problemas de aprendizaje, en esas etapas son fundamentales. Etapa del control emocional, de problemas emocionales, es importante. En etapa secundaria también es importante que el psicólogo esté dándole las orientaciones en los temas que a los chicos les interesa, que los chicos están siempre promoviendo, porque cuando algo les interesa a los chicos, comparten, participan, están preguntando, siempre están pendientes de ese tema, ¿no? Entonces es algo importante que el psicólogo también vea las necesidades de los estudiantes. A nivel terapéutico, hay psicólogos que tienen carisma para ser terapeutas. Y si tú ves que tú tienes cualidades para ser terapeuta, te animo a perfeccionarte y a especializarte en lo que es terapias de apoyo para estos chicos. Entonces, otra labor importantísima que tenemos que darle fuerza es la consejería. La consejería, la orientación en los diversos temas de dificultades. Por ejemplo, hay chicos que sufren de nerviosismo, de problemas de salud, psicosomatean rápido, tienen problemas de estrés, del control de la ira. Entonces nosotros tenemos como psicólogos, tenemos que ir orientándolos adecuadamente para que puedan generar una resiliencia, para que se repongan de los diferentes problemas. También nosotros estamos encargados de elaborar las pruebas de aprovechamiento y también de apoyar al maestro en el sistema de evaluación. Es importante que los sistemas de evaluación estén bien dosificadas según a los requisitos de cada nivel. En las pruebas de diagnóstico también una serie de baterías que nosotros manejamos como psicólogos, tanto de personalidad, de habilidades sociales. Tenemos, por ejemplo, bastantes baterías, por ejemplo, para el perfil psicológico. Tenemos bastante para el carácter, el temperamento. Tenemos para ver el tipo de comunicación que prevalece. Es decir, una serie de herramientas que el psicólogo utiliza para poder diagnosticar. Y también, por ejemplo, el trabajo con la permanencia escolar. Debemos luchar contra la deserción escolar. Tenemos que hacer que a los chicos les encante estar en su colegio, que les guste aprender y que no rechacen la escuela. Entonces vamos a abordar problemas familiares, problemas económicos también, te van a compartir los padres los problemas que tienen, los niños también. El nivel académico también de los padres, tenemos que ver de qué condiciones son, si son personas que han terminado sus estudios, para que puedan orientar adecuadamente en los conocimientos a sus hijos. La baja autoestima, la mala conducta, tenemos que describirla y ver cómo abordarla. Rechazo familiar o social, bajas calificaciones, inasistencias, desinterés, a veces desmotivación en la escuela, embarazos. Aquí era un tema interesante. Hace muchos años había un programa en el Ministerio de Salud para poder abordar la prevención de embarazos en adolescentes. Y había el seguro de salud SEA, ya para el seguro de escolar gratuito, ¿ya? Entonces, los chicos y las chicas tienen que pasar las campañas de salud conjuntamente. El psicólogo educativo tiene que estar invitando a las postas médicas, a los especialistas, a los equipos multidisciplinarios que visiten la escuela para hacer charlas, conferencias, despistajes médicos. Es importante trabajar de la mano con otros estamentos multidisciplinarios para poder atender a tanta población escolar. Por ejemplo, en el caso de los colegios nacionales, hay colegios que llegan a 1080 alumnos, a 900 alumnos, a 700 alumnos, es cantidad, y un psicólogo por nivel no se abastece. Es decir, necesita por lo menos un equipo en cada nivel de 2, 3 psicólogos para poder abordar los temas a nivel personalizado. Y a veces se le recarga el trabajo a los psicólogos solitos en un nivel inicial, primaria y secundaria, y el psicólogo tiene que a veces ingeniarse para poder monitorear de cerca
lo más que pueda, porque a veces la demanda es tanta que a veces el psicólogo no se abastece. Entonces, es importante esta reflexión con respecto al trabajo del psicólogo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Aquí vemos una personita que está tratando de trabajar talleres de motivación, talleres coachings. Ahora hasta el psicólogo tiene que perfeccionarse, estudiar técnicas de motivación para trabajar y hacer el coacheo, poder trabajar el coach en educativo. Tenemos también grupos de personas con profesores. Acá hay grupos de profesores donde tenemos que motivar al profesor. Hay tiempos para hacer el periodo de capacitación. El psicólogo tiene que hacer su programación de capacitación para poder ayudar a estos profesores a entender a sus alumnos. Entonces tenemos todo un campo muy amplio de acción y yo siempre digo, ¿no? El psicólogo siempre va a haber demanda de nuestro trabajo, de nuestros servicios. También tenemos aquí cómo es importante el juego, la dinámica en el proceso de aprendizaje con los estudiantes, ¿no? La maestra al lado del alumno tratando de hacer todo un trabajo con él. Y el niño se siente, y ahí se cumple lo que es el acompañamiento, el que el niño no se sienta solo para alcanzar sus aprendizajes. Tenemos aquí lo de la orientación educativa y tutoría. Nosotros tenemos que, todo psicólogo elabora un plan de trabajo en la tutoría y orientación educativa. No podemos ir a ciegas o porque veo este problema lo voy a abordar, no, se tiene que planificar. Los psicólogos tenemos que hacer funciones de planificadores y también buscar las herramientas de cómo llegar a abordar ese problema. Entonces, tenemos que hacer el plan, primero hacer un diagnóstico de la problemática, redactar nuestro informe del diagnóstico de problemática, luego hacemos nuestro plancito, ¿no? Entonces, cada parte es importante. Así es, una planificación preventiva y no reactiva. A veces caemos en el activismo. Tantas cosas, tantas actividades, pero a veces esa actividad no ataca el problema real y tenemos que visualizar cuáles son los programas o las actividades que pueden realmente dar resultados frente a ello, ¿no? Entonces es importante esto. Otro problema, por ejemplo, el resolver conflictos de las relaciones interpersonales que pueden tener los docentes o la comunidad educativa, o de repente un maestro con un padre de familia o una madre de familia, ¿no? A veces se puede. Es importante abordar las quejas de los alumnos. Por ejemplo, hubo un caso hace muchos años de que un niñito se quejaba a una coordinadora diciendo que los chicos lo molestaban, lo fastidiaban. Y la profesora dijo, bueno, este niño y la psicóloga, bueno, pueden ser un malcriado, un quejoso, ¿no? Entonces no le hicieron caso. Y con el tiempo fue avanzando y realmente se convirtió en un caso de bullying. Al final el niño se suicidó con su correa y dejó una carta diciendo que a él nadie lo había hecho caso y él sufría, él describía todo el sufrimiento que pasaba, ¿no? Entonces, al final, ¿quiénes son responsables? Cuando las cosas suceden muchas veces en la escuela, nosotros tenemos que enseñar a que debemos de escuchar a los estudiantes, la escucha activa, el poder reflexionar, el poder ser empático. Exacto, todos debemos de participar activamente en orientar adecuadamente a los estudiantes. Entonces fue un caso bastante sonado, fue un niño de primaria. Entonces eso causó un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces no esperemos que surjan cosas graves, tenemos que alertar y decir, bueno, ¿sabes qué? El fenómeno que actualmente se está dando, ¿no? Que hay esos brotes de violencia en los centros educativos que son peligrosos y pueden afectar no solamente a uno, sino a un grupo fuerte de estudiantes. Entonces, por ejemplo, es algo interesante para reflexionar. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? No solamente la programación, sino hacer algo que sea más acertado, que pueda atacar realmente. Orientación sexual en niños y adolescentes. Es importante los programas. El uso del alcohol, de la droga,
prevención contra eso. Y ahora, por ejemplo, también hay un tema bien sonado, lo que es la adicción a los juegos. La adicción a los chicos que paran jugando hasta tarde. Por ejemplo, eso es una dependencia, se hace una dependencia a esos programas. Entonces tenemos que nosotros abordar diferentes tipos de casuísticas. Entonces cuando ustedes entrevisten a su colega, a su psicólogo, ustedes van a tener que hacerle unas preguntitas bien elaboraditas y para ver qué es lo que él le dice, cómo trabaja, ¿ya? Y que se centre en el trabajo del centro educativo, para ver cómo se aborda este trabajo de tutoría y orientación educativa. Ahora ya hay otro término, se llama la mentoría. Hay tutoría, orientación educativa, ahora hay la mentoría. Entonces nosotros somos los facilitadores, nosotros somos los que orientamos, estamos ahí pendientes y capacitar. Nosotros estamos en la capacidad de capacitar a los docentes para ser buenos tutores, buenos orientadores. Entonces es algo impresionante el mundo de la psicología educativa, porque hay mucho que hacer, hay mucho que movernos en el mundo de la comunidad educativa. Entonces nosotros tenemos que trascender, la palabra es trascender, persuadir, para que colaboren todos los equipos multidisciplinarios en favor del desarrollo integral de este niño, ¿no? Y la seguridad, la estabilidad y la seguridad en la escuela, porque la escuela tiene que tomar sus medidas de precaución para evitar desastres, para evitar circunstancias. Hasta el psicólogo participamos en los comités de defensa civil. Estamos en los comités participando activamente en todas las comisiones de trabajo. Salubridad, salud, en las campañas de salud mental en los colegios, por ejemplo, contra la violencia, trabajamos todo lo que es fechas cívicas, apoyando a las fechas cívicas. Y bueno, quisiera también mencionarles que estamos de repente nosotros llegando, o de repente coincidimos en la semana del psicólogo peruano. El psicólogo peruano, ¿cómo se llama? Siempre celebramos a fines de abril el Día del Psicólogo. Entonces esperamos pues poder nosotros en las últimas videoclases hablar sobre ello un poco también vinculado a nuestra labor educativa, ¿no? La ética, los valores de nosotros como psicólogos, cómo debemos nosotros comportarnos o desenvolvernos en unión con otros profesionales por el bien de estos chicos, ¿no? Entonces es importante todos estos programas y nos ayuda a reflexionar de que el psicólogo no puede ser improvisado. El psicólogo debe planificar, el psicólogo debe de medir, el psicólogo debe evaluar los planes de trabajo y la psicología nos enseña a que tenemos que trabajar organizadamente y también dosificadamente, que debemos de trabajar con chicos. Entonces es importante esto mencionarles porque como psicólogos queremos, al menos yo como maestra y también como psicóloga que les comparto a ustedes, ahí siempre me ha compartir mis experiencias, pero también motivarles a ustedes a que cada día estén siempre preguntando en el campo de la psicología educativa qué podemos hacer para mejorar. Es decir, si ya hay un colegio que tiene todo planificado, pero a veces siempre es bueno evaluar esos programas para ver si realmente están dando efecto. Entonces, el campo de la investigación en el mundo educativo es también pieza fundamental para poder replantear algunas cosas. Entonces, es importante nuevas estrategias de trabajo. Entonces, nosotros debemos de contribuir al clima laboral de nuestros centros educativos, contribuir a que los directivos se lleven bien con los profesores y que los profesores se lleven bien con los alumnos y que los alumnos se lleven bien con todos, hasta con el señor que limpia, el señor, el auxiliar, con todos. Fomentemos siempre la unidad, que siempre las personas se sientan cómodas trabajando con ustedes, porque yo siempre dice que un buen psicólogo una amiga vieja. Todo el mundo va a querer trabajar con ese psicólogo,
porque es un psicólogo humanista, porque es un psicólogo considerado, es un psicólogo que sabe aplicar la orientación, sabe escuchar, sabe tener paciencia, porque a veces también tenemos que generar una tolerancia, aprender, porque vamos a encontrar con diferentes características de personalidad, tratar bien, gentilmente. Entonces, aprender a controlar nosotros el estrés en el campo de la educación, porque también hay problemas. Entonces hay personas que te cargan, ¿no? Y bueno, según la psicología de la felicidad, tenemos que compartir, estar con personas muy motivadas y nosotros también transmitir esa motivación. Entonces es importante para aminorar o restar espacio al conflicto. Los conflictos, por una parte, es bueno, porque no todos vamos a coincidir en la misma forma de pensar, ¿no? Pero hay que saberlo manejar, hay que saber resolver esos conflictos. Bien, entonces haciendo toda una recapitulación. Ahora, todo lo que hemos conversado se va a plasmar en su actividad académica 2. Busquemos a un coleguita, a un amigo o amiga, o de repente amigo de un familiar que está en un colegio y que podamos nosotros preguntarles cómo ellos se sienten trabajando en un colegio, cuáles son sus tareas, qué realizan, un poquito como para conocer. Y también quiero con tiempo mencionarles la última actividad de trabajo académico, que es el producto 3. Es un psicólogo educativo que trabaja con profesores, con alumnos en el área de psicopedagogía. Tiene que tener trabajo con toda la comunidad educativa. Entonces, el producto académico 3, retomando la idea, se trata de un trabajo en equipo. Muchos de ustedes están en Lima, otros están en Huancayo, otros están en zona más alejada. Entonces, la tarea del producto académico 3 es un trabajo aplicativo, donde tienen que ir a entrevistar a un educador para que les diga cuál es su trabajo, cómo es la comunidad educativa. Y también es importante que nosotros podamos decir cómo estos chicos, qué problemas ellos se enfrentan en el aula y qué debemos de hacer frente a esa situación, ¿ya? Entonces, y compartir esa información con sus compañeros de grupo, tienen que agruparse y poder sacar conclusiones, redactar un informe de esa visita, de esa entrevista, y poder nosotros, yo visualizar a través de ese producto en qué consiste, cómo han hecho el trabajo, cuáles han sido las experiencias de esa maestra, y si es posible que uno de sus compañeros, o si todos pueden, grabar, tomar fotos, donde me puedan pasar sus evidencias de que han visitado el colegio, y eso va a enriquecer el trabajo. Entonces, eso para mí es importantísimo, porque no solamente la teoría, el conocer, el tener los conceptos claros, sino también vamos a aterrizar a la realidad, que cómo se convive en una escuela, qué está pasando, porque es bueno tener la opinión de un psicólogo, es bueno conocer la posición de un psicólogo, pero también es bueno saber qué es lo que piensa el docente, ¿no? Si realmente en qué coinciden los dos. Entonces es algo importante esto con respecto a el trabajo, el último producto número 3. Les invito a lanzarse, a desafiarse, a conocer la realidad educativa de los centros educativos. De repente algunos de ustedes tienen, por ejemplo, ya experiencia en colegio. Yo los animo. El producto académico, vuelvo a repetir ya para terminar, el producto académico 2 consiste en la entrevista a un psicólogo, ¿ya? Tiene que ser un psicólogo educativo de un colegio, ¿ya? El producto académico 3 consiste en entrevistar a 2 docentes que les dé su opinión, qué problemas afrontan en el aula, de qué forma trabajan con sus alumnos,
tomar fotitos del colegio, hacer un informe de esa visita al colegio y también de lo que la profesora o el docente les ha comentado, hacer un informe escrito y también me mandan las fotos y si es más bonito el trabajo, me mandan el video, el link del video que lo suben a YouTube. Yo gentilmente voy a ver ese video, voy a ver la realidad del colegio en que ustedes han visitado. Ustedes pueden reunirse, hacer grupos de 4, de 3, entre ustedes pueden unirse. Los que están en Lima es más fácil para que se unan, pero puede ser de 2 también, Carlita, muy bien, pueden ser de 3, tienen que comunicarse entre ustedes y decir, bueno, ¿saben qué? Los que están lejos, los que están en otra ciudad, ahí van a tener que coordinar, ¿ya? De repente, uno de repente toma fotos de un centro educativo de una localidad, ¿no? Y de repente puede hacer una pequeña entrevista y sus compañeros pueden ver la realidad y pueden redactar el informe. Entonces, es cuestión de organizarse entre ustedes. ¿Por qué es importante el trabajo práctico? Porque ustedes ya tienen la teoría en la plataforma, ya tienen los textos que están leyendo, están revisando. Entonces, yo lo que quiero es saber cómo relacionan la teoría con la práctica. Y nosotros a través de la videoclase que tenemos ahora los días viernes, estamos aterrizando con casos que se están dando en la vida real en el mundo educativo, pero también ustedes tienen que hacer una actividad vivencial para que ustedes pues realmente digan, efectivamente, yo sí conozco un centro educativo y yo sé los problemas comunes que se dan, ¿no? Me gustaría conocer Huancayo, en algún momento podré hacer una visita a Huancayo, pero los que están en Huancayo, igual, la realidad, hay centros educativos nacionales y particulares. Pueden coger cualquier realidad. Puede ser un colegio nacional o un colegio particular. Bien, y bueno, me voy despidiendo. Ha sido un gusto verlos esta semana. Ya estaré revisando sus productos académicos unos, poniendo la nota. Y bueno, para mí es un gusto tenerlos como alumnos, como estudiantes y futuros colegas. Nos vemos, chicos, para hasta la próxima semana. Y bueno, no se olviden que siempre estoy revisando y los animo a aquellos que todavía no han hecho su prueba de diagnóstica, que lo hagan ahorita si pueden, porque ya tengo que subir notas. Bien, gracias Mari, Bernardo, Beatriz, Michelle, Jorge, todos los que han estado, gracias por estar acompañándome el viernes. No me siento solo en la plataforma y los invito a conectarse el próximo viernes. Nos vemos, hasta luego.